Ujú. Gracias, Adán y Mario, por leer la historia de Hechos capítulo 8. Y am, a ver, tenemos algunas preguntas para considerar. ¿Quién es Felipe? ¿Quién es este Felipe? Pues sabemos un poco de esta historia, pero vamos a ver un poco más. En Hechos capítulo 6 tenemos un pedazo de información sobre él. Voy a leerlo para ustedes. Y dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos que habla griega contra los que habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escogen de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de el Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Paramenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía, y los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les pusieron las manos. Entonces, ¿qué aprendimos de Felipe de esos versículos? ¿Quién es A él? Felipe le pidieron para que sea uno de los encargados en llevar la palabra, la fe y el Espíritu Santo. Sí, pues de nuestra historia de Hechos capítulo 8 aprendemos que él lleva el evangelio al eunuco. Pero desde estos versículos, ¿qué hizo él en la iglesia? Bueno, el versículo dice que era hombre de buena reputación, lleno del Espíritu de Dios y de sabiduría. Sí, sí, excelente. Una descripción que todos nosotros queremos, ¿no? Para nosotros. Y por eso, ¿para qué escogieron a Felipe? ¿Para qué trabajo? Para que ayudara a las viudas. Sí, excelente. Entonces, en la iglesia nueva, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Felipe era una persona de una buena reputación y él estaba encargado de ayudar a las viudas. Excelente. También tenemos otros versículos que describe a Felipe, y esto viene de Hechos capítulo 8, un poco más, un poco antes de nuestros versículos de hoy. Y Adán, ¿puede leer esta sección? A ver, versículo 3. Saulo, por su, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De, mucho, de muchos endemoniados los espíritus malignos salían, dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría.
Ujú. Hasta ahí le veo. Sí, gracias. Esto es todo. Entonces, ¿qué aprendemos de Felipe en estos versículos? O sea que anunciaba al Mesías. Sí, exactamente. Y pues, ¿a dónde fue? A Dice, Samaria. bajó a la ciudad de Samaria. Sí, una ciudad de Samaria. Y esto es interesante porque a veces los judíos no querían ir a las ciudades de Samaria porque por el racismo y la, la brecha entre los dos pueblos. Entonces, él está viendo a las personas, sí, quienes necesitaban a Jesús, pero también él era un evangelista y anunciaba al Mesías. Qué bien, gracias. Entonces, continuamos. Pues antes de esta pregunta, hay una pregunta sobre las secciones que leemos. ¿Ustedes tienen una pregunta? No, yo estoy correcto. No, Ujú. Ok. Entonces, considerando quiénes son los eunucos hoy en día. ¿Quiénes son los eunucos hoy en día? Pensando en la historia de Felipe, el eunuco. Eunuco debe ser el país de Irán. Sí, pues esto es, el país es etíope, pero ¿qué es un eunuco en ese sentido? En un sentido, pero ahora tenemos las Ah, ya, ya. cerillas. Ya le comprendí. El eunuco es una persona que está dedicada a la palabra de Dios, Ujú, como un pastor, ujú. porque creo que no puede procrear, no puede tener familia. Sí, en el Antiguo Testamento y también hoy en día hay algunas personas quienes son eunucos y pues en esta pregunta no estamos hablando de las personas castradas, estamos pensando en el tipo de persona que era el eunuco, qué tipo de persona, qué buscaba él. El conocimiento de la palabra de Dios, Exactamente, el, el evangelio, sí, exactamente. Él. porque, porque Felipe le habla del evangelio, le habla de Jesucristo, del Mesías, Ujú. entonces él pide ser bautizado y a través de ese bautizo considero que el Espíritu Santo le dio sabiduría y entendimiento para poder también llevar la palabra a su país. Sí, usted comentó sobre algunas cosas. Él quería conocimiento, pero no tenía todo. Él tenía el temor de Dios. Él fue creyente, pero no entendió todo. Él estaba buscando, su corazón estaba abierto a escuchar y también por el Espíritu Santo trabajando en su corazón por la palabra y también por su bautismo. Él um, llegó a saber más de su Salvador y continuó, como usted dijo, continuó a su país ¿para qué? Para evangelizarlos también. Ujú. ¿Tiene algo para añadir, Adán? no, creo que la explicación está bien. Sí, excelente. Gracias, Mario. Vamos a continuar con consolidar. Y como ustedes ya saben, tenemos las 5 preguntas para consolidar lo que hemos aprendido o para aprender más de esta historia. Y en una frase, ¿de qué se trata esta historia? De Felipe y el eunuco.
Sí, y especialmente qué hizo Felipe para ayudar al eunuco. Le enseñó la palabra de Dios. Sí, excelente. Vamos a continuar con el siguiente. Entonces, ahora estamos aplicando esta historia a nuestros corazones. Entonces, esta pregunta lleva el mensaje a nosotros un poco más. ¿Cuál pecado me enseña a confesar en esta historia? Lo siento. ¿Cuál es el pecado que me enseña a confesar? Ujú. Entonces, pensando en los pasos de la historia, tal vez en un paso o en un versículo, la palabra de Dios revela un pecado en nosotros o que puede ser varios. Mm, Podría ¿Será el ser no el de compartir la palabra de Dios? Otra vez, Adán, ¿qué dijo? ¿Será tal vez el no compartir la palabra de Dios con nuestros Oh, prójimos? sí, exactamente. A veces Dios da la oportunidad de compartir el mensaje de Dios, su mensaje a otras personas, y nosotros por timidez o por flojera o por ah, enfocarnos en las prioridades equivocadas, no lo hacemos. Sí, esto es un pecado que podemos confesar. ¿Hay otras? mm, Tal vez el no también dedicarnos a leer la palabra de Dios, a meditar en ella, Oh, sí, para adquirir exactamente. conocimiento. Nosotros hoy en día tenemos más oportunidades y más acceso a la palabra de Dios, pero muchas veces, incluyendo, estoy incluyendo a mí, despreciamos la palabra y, oh, pues no tengo tiempo, tengo sueño, no voy a estudiarla ahora. Pues esto es un pecado que podemos confesar. Ujú. ¿Hay más? Ah, Bueno, por mí estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. sí, gracias. También añado un poco más a la respuesta que a veces pensamos que, oh, yo puedo estudiar la palabra y no necesito a nadie, nadie puede ayudarme y no necesito que la ayuda de otras personas. Entonces es un poco de soberbia cuando estudiamos la Biblia. Ok, Ese es muy cierto. ujú, vamos a continuar. Entonces, ahora vemos el pecado en en nuestros corazones, pero también vamos a ver dónde veo el amor de Dios en esta historia. El amor, Dios, el amor. Bueno, el amor de Dios yo lo veo cuando el eunuco busca el conocimiento de la palabra, Ujú, ujú, del evangelio. ujú. Sí, pues Dios nos ha dado la Biblia y la Biblia está enfrente de nosotros y tiene el mensaje de Jesucristo, tiene el mensaje de Mesías. Exacto. ¿Hay más para añadir? Bueno, creo que cuando el eunuco Dios le mandó a Felipe para que le enseñara la escritura, entonces yo creo que en estos tiempos también Dios nos ha puesto maestros, pastores, para que nos guíen a través de su palabra, conocimiento de su palabra, digamos así ya. Sí, exactamente. Dios nos ha dado maestros y personas y han puesto a estas personas en nuestras vidas para ayudarnos. Un gran ejemplo del amor de Dios. Exacto. Ujú. ¿Hay más?
Mm, Yo creo que habría que, bueno, el amor de Dios está en todo la palabra, en todo el evangelio que nos Ujú, enseña Jesucristo, ujú, porque por amor lo envió al mundo ujú. para que todos nosotros recibamos ese amor y ese amor también sea compartido con los demás. Sí, usted definitivamente tiene razón. Y pues el truco para esto es encontrar los ejemplos de amor en esta historia. Y pues hablamos un poco de Mesías, Cristo, y en esta historia, pues el eunuco está leyendo una profecía de Jesucristo que viene del Antiguo Testamento. Entonces, podemos ver el amor de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ujú, exacto. Ok. Correcto. Renzo, buenas noches. Gracias por venir. Ok. La cuatro. ah, ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Y cómo tenemos un proceso en estas preguntas. Primero vemos nuestro pecado, entonces vemos nuestro Salvador en Jesucristo y ahora podemos agradecerle a Dios por algunas cosas y esta pregunta nos hace pensar en estas cosas. ¿Qué dicen? Ah, bueno, Dios que lo que nos enseña Dios a pedir es también tener más conocimiento Ujú. y Ah, sí. bueno, Ujú. Para se me ha darnos. hecho difícil, se me ha hecho difícil la respuesta. Sí, pues usted comenzó muy bien pensando en el conocimiento, porque esta historia es sobre el conocimiento de la Biblia y seguramente podemos pedirle a Dios que nos dé el conocimiento de su palabra. Tal vez podemos pedir por maestros, que Dios nos dé maestros para enseñarnos cómo estudiar la Biblia y estas cosas. ¿Qué más? Mm, Será sabiduría. Sabiduría, exactamente. Cuando entramos en situaciones nuevas, necesitamos la sabiduría. Felipe fue a una persona con quien nunca había hablado. Entonces necesitó sabiduría para entender cómo hacer, ah, ah, cómo tenía que hacer, qué tenía que hacer. Y también eunuco cuando fue a su país, definitivamente, él ah, habló con algunos de sus parientes o amigos o compartió la palabra de Dios con ellos y necesitó la sabiduría. Yo estaba pensando en su bautismo. Ah, pues podemos recordar nuestros bautismos eh, y pensar en lo que Dios hace en nuestros bautismos. Él nos hace hijos de Dios, salvados, nos limpia de nuestros pecados.
porque todos los que han sido bautizados sean revestidos de Cristo. Por nuestros bautismos tenemos la perfección de la ropa perfecta de Jesucristo y Dios nos ve perfectos porque tenemos la perfección de Cristo. Y podemos pedirle a Dios que nos recuerde de este acontecimiento diariamente. Y me pregunto, ¿ustedes son bautizados? Amén. Sí. Mario. Yo sí fui bautizado, Excelente. sí fui bautizado católicamente. Sí, excelente. ¿Y Renzo? ¿Usted es bautizado? Renzo? Pues, ¿puede escucharnos, Renzo? Católico. Oh, es un poco de bulla. Como sí, sí, ahorita estoy en la calle, estoy en el auto, estoy trasladándome ahorita, como católico, salí un poco tarde del trabajo. Ok, está bien, Renzo. Gracias. Ok, vamos a continuar con la siguiente pregunta y es, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Bueno, sería con familiares, amigos que conocen y no conocen de Dios. Ujú, ujú, exactamente. ¿Ustedes conocen algunas personas quienes están buscando la verdad? Tal vez tienen un poco de conocimiento sobre Dios, pero realmente no saben mucho. Sí, bueno, yo tengo un Bueno, amigo, que llega a las reuniones, pero ah, toca compartir la palabra de Dios hasta que él entienda más o menos el evangelio de Dios. Ujú, ujú. Excelente. yo comparto con mi madre porque ella también es cristiana. Ella pertenece a la iglesia Pentecostés. Entonces, me doy cuenta que a su edad hay muchas cosas que desconoce. Ya que yo estoy aprendiendo aquí, comparto con ella. Ujú, Y cuando mis hermanos, bueno, algunos miembros de la familia se reúnen en la casa de mi mamá, entonces compartimos con todos y todos escuchan. ujú. Y le Excelente. pido que tenga una opinión sobre lo que se ha conversado y algunos sí están de acuerdo con lo que está escrito en la Biblia. Ok, gracias, Mario. No, en mi caso se me hace un poco difícil porque yo también tengo poco tiempo, ¿no? Yo tengo 3 meses alrededor recién de que he decidido seguir o entregarme al Señor, ¿no? Y por eso justamente estoy buscando aprender, ¿no? Ujú. Cuántas ganas siento mi casa, pero en mi casa todavía están resistentes a todo lo que yo estoy Sí, sí, empezando a seguir, ¿no? sí, pues, Cuando me explica un hermano que eso es así, ¿no? Al principio va a haber resistencia de toda la gente que es de tu entorno, bueno, ujú, porque si ellos no éramos practicantes, no estábamos en los caminos del Señor, entonces, bueno, yo soy el que me he convencido y ellos todavía cuando se convencerán, ¿no? Pero tengo que tener paciencia, es lo que me dice él, ¿no? Entonces, sí, y a sí, mí me duele, esposa, es mis hijas, ¿no? Que yo quisiera darles el mensaje de salvación, que yo ya lo entendí, yo lo siento así, ujú, y por eso estoy buscando entender, ¿no? Para poder llegar, porque de repente la forma que yo lo hago no llego, ujú. no sé, o estoy haciendo mal, no sé, entonces, por No, pues, eso sí, quiero aprender con de gracias, repente aprender técnicas, cómo llegar, ¿no? Cómo llegar a sí, ellos. sí, gracias, Renzo, por compartir esto. Vamos a orar por usted en su situación. Sí, pues tenga paciencia y continúe trabajando y compartiendo,
porque la palabra de Dios es muy, muy, muy poderosa. Ujú. Ok. Ok. Una pregunta hasta aquí, antes de, antes de revisar la tarea. No creo que todo está claro. Ok, excelente. ¿Ustedes pudieron tener tiempo para memorizar Romanos 10, 17? No, pastor. Ok, está bien. Ujú. Mario. No. Ok, pues Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Entonces, aprendemos de este versículo que la fe viene como del mensaje, de oír el mensaje. Entonces, um, pues recomiendo que Renzo y ustedes continúen a compartir la palabra de Dios con las personas, porque la palabra es muy poderosa y también es la única fuente, es la única cosa que trae la fe, el poder para crear la fe en un corazón. Pues un dibujo, algo así, que no tiene que ver con la palabra de Dios, no va a servir a crear la fe en una persona. Solamente el mensaje que tenemos en la Biblia crea la fe. Ujú. Y un plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro, pensando en los 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Ah, tenemos algunas opciones para contar la historia del hombre rico y Lázaro. ¿Cuáles usarían ustedes? Por medio de la conversación Conversación. podíamos hacer llegar el conocimiento de Lázaro, el hombre rico y Lázaro. Sí, ¿leería desde la Biblia o solamente contaría la historia? Fundamentalmente leerlo de la Biblia para que ellos también aprendan a leer por sí mismos, puesto que Jesucristo también dijo, una vez le puede dar de comer, pero la siguiente dale una caña para que pesque su propio pescado. Sí, exactamente. Entonces eso sería, y me quedó como un ejemplo grande lo que usted dijo en la reunión anterior o en la clase anterior, cuando dijo sobre los estudiantes de la palabra y el $1.000.000. Sí. Eso me quedó y en muchos momentos lo he preguntado a muchas personas y siempre han dicho que se quedarían con la Biblia, pero yo manifestándoles que lo que dijo el único que aceptó quedarse con el $1.000.000, Para que era un ejemplo, para mí es un ejemplo grande, ¿no? sí. Porque con eso también se puede no solamente llenar de conocimiento o de aprendizaje de la Biblia, sino que también hay muchos niños abandonados que podría llenarle la barriga para que puedan tener un lugar también donde poder comer Sí, y a la vez poder predicarles. sí. Para los demás, puede recordarles a esta historia de los estudiantes. Pues ¿Me pudiera repetir, por favor?
Sí, la historia es que un profesor les preguntó a sus estudiantes qué quisiera, qué quería más, un montón de dinero o una Biblia. Y la mayoría de los estudiantes dijeron, oh, pues yo quiero la Biblia. Pero un estudiante pensaba, ok, ella fue un estudiante muy listo, yo quiero un montón de dólares de dinero. Y el profesor estaba un poco decepcionado porque quería que la respuesta fuera la Biblia. Pero el estudiante dijo, pues yo quiero un montón de dinero para comprar muchas Biblias, porque yo no solamente necesito una Biblia, pero yo quiero compartir las demás con otras personas. Entonces, este estudiante estaba pensando en el propósito de la Biblia. Queremos compartir la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Amén. Ok, excelente. Amén, amén. Ok, en esta lección vamos a considerar considerar un poco más, porque hace, hace 3 lecciones aprendimos un poco más de captar. La vez pasada aprendimos un poco de contar y hoy un poco de considerar. ¿Qué es el propósito de considerar? El propósito de considerar esta sección en el método de contar una historia bíblica es dar un repaso a la historia bíblica para ver si entendieron lo leído. Con unas preguntas guiamos a los oyentes a llegar a la verdad de la historia. Y podemos hacer muchas preguntas para hacerlo y varios tipos de preguntas. Ah, a ver, en ella podemos incluir algunos comentarios y un poco más de carne en la misma, viendo el contexto, haciendo preguntas sencillas para aprender bien la lección. Las preguntas que usaremos para esto pueden ser ¿qué? ¿Cómo? ¿Y dónde? Estas preguntas nos ayudarán a conocer mejor nuestra historia que está enfrente de nosotros y considerar los eventos de la misma. Hay algunas clases de preguntas. Hay algunas preguntas que llamamos preguntas cerradas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? También incluidas aquí las preguntas que se contestan con sí o no. Entonces, una pregunta cerrada es, um, hay una sola respuesta o es una respuesta muy específica y um, muy exacta y corta, usualmente corta. Y hay algunas preguntas abiertas. ¿Por qué? Describe. Explica esto. Muestra. Compara. Elige. Comparte. Cambia. Escribe. Distingue. Soluciona. Haz una lista de qué opinas de y cómo se aplica. Entonces, estas preguntas, pues no hay una sola respuesta correcta. Hay muchas respuestas y cada persona puede tener una respuesta diferente. Por ejemplo, ah, ah, ¿cómo se aplica una historia o una verdad de una historia para aplicar un poco en una manera un poco diferente en mi vida que en su vida? ¿Me hago entender? ¿Me entienden? Ok. Más o menos.
Más o menos, ¿han escuchado de preguntas cerradas y preguntas abiertas antes? No. No. Ok, sí. Pues, por ejemplo, una pregunta cerrada, podemos hacer algunas de estos. Am, por ejemplo, de nuestra historia, ¿cómo es que Felipe y el eunuco se conocieron en nuestra A historia? través a través de del ángel que le envió a Felipe por el camino a Gaza y Jerusalén. Exactamente. Y es una pregunta cerrada porque hay una sola respuesta correcta. Otra sería, a ver, ¿de quién hablaba Isaías? De Jesús. Sí, exactamente. Otra pregunta cerrada con una respuesta muy corta, pero a veces estas preguntas cerradas que tienen respuestas cortas y únicas son muy importantes porque tenemos que entender si nuestros oyentes están entendiendo la historia. Las preguntas cerradas son muy buenas para los niños. A veces no funcionan muy bien con los adultos porque a veces se aburren, pero si la historia es muy nueva o no están entendiéndola muy bien, entonces las preguntas cerradas pueden ser muy útiles. Una pregunta abierta sería, a ver, ¿cuál sería? Oh, pues si compara, compara la manera con la que Felipe enseñó la Biblia y ah, la manera que usted usa para enseñar la palabra de Dios. Son un poco más complejas. ¿Por qué describe? Explica, ¿no? Sí, pues otra sería, cómo, explícate la historia de Felipe y el eunuco, cómo cómo podemos compartir el mensaje de la Biblia. Transmitiéndolo por a través de a cada persona, Ujú, ujú. ¿no? Excelente. Enseñándole por qué Dios vino al mundo, por qué Dios murió Ujú, y por qué Dios resucitó, ujú. ¿no? Excelente. Dios Hijo. Entonces, eso era lo que podemos tomar como principio. Sí. ¿Y Adán tiene algo para añadir? Bueno, yo creo que, o sea, es como coger un bosquejo de la enseñanza que nos enseña entre Felipe y el eunuco. Ujú, Y poder enseñar a través de eso ujú, que el amor de Jesucristo es grande y que su palabra está a disposición de la persona que quiera rendirse a los pies de nuestro Señor. ujú. Excelente. Y miren, con una pregunta abierta, como describe, hay muchas posibilidades de respuestas. Ustedes contestaron con respuestas distintas, pero las dos respuestas son correctas. Entonces, las preguntas abiertas pueden sacar la plática, una conversación, y hay muchas posibilidades para respuestas correctas. Los alumnos se van a sentir un poco más involucrados y también el profesor aprende un poco más de los sentimientos y creencias y las opiniones de los participantes, los estudiantes, porque si solamente uso preguntas cerradas, ¿qué, dónde, cómo, quién? Pues no voy a aprender mucho de ustedes. Y
tal vez ustedes entienden la historia, pero no sé cómo aplicar la historia a sus vidas porque no los conozco muy bien. Una pregunta sobre las preguntas cerradas y preguntas abiertas. Ok, voy a tomar el silencio como entendimiento. Entonces, para probar, ¿cuáles no tienen que contestar la pregunta en sí, solamente díganme si es una pregunta abierta o cerrada. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Pregunta abierta. ¿Por qué? Porque tocaría leer. Sí, tocaría leer. Ujú. Pero hay una sola respuesta, ¿no? Pues son 10 en total, pero si hagamos una lista de los 10 mandamientos, es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, creo que esto es una pregunta cerrada porque hay una sola respuesta. ¿Entienden? ¿Entienden? Es que dice, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Debe hacer preguntas cerradas, sería ¿cuántos son los mandamientos? Algo así, ¿no? Sí, esto sería aún más cerrada. Entonces, si usted está tomándola así, entonces estoy de acuerdo, está más abierta. Sí, 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 bueno, ¿cuántos mandamientos hay? 10. Ok. Definitivamente 10, una eso pregunta es. Pues, cerrada. ¿cuántos mandamientos hay? 10. Ujú. Estoy de acuerdo. Gracias. Entonces, esta es una pregunta abierta o cerrada. Elija el mandamiento de los 10, que es el más difícil de cumplir, y explíquenos por qué lo eligió. Abierta. Abierta. ¿Por qué? A ver, No, porque porque está pidiendo que expliquemos. hay Sí. muchas opciones, pues, y Ujú. se pueden explicar de diferentes maneras cada quien. Incluso puede coincidir que yo y otra persona cojamos el mismo mandamiento, pero lo expliquemos de diferentes maneras. Exactamente, exactamente. Cada persona va a tener una respuesta distinta y correcta. Ujú. Ok, llegamos a la tarea. Entonces, yo quiero que ustedes memoricen Hechos 10, Hechos 8:31. Y voy a buscarlo rápidamente. Y solamente la primera parte. Y un momento. Pues 8. Y dice esto. ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó. Si nadie me lo explica. Y explíqueme ustedes por qué quiero que memoricen este versículo. ¿Por qué es importante? Bueno, sería para entender, para o sea, ver el conocimiento que se pueda tener en la palabra de Dios, ¿no? Porque si uno no tiene el conocimiento, tampoco se puede guiar a otras personas a explicarle la palabra de Dios, creo yo, ¿no? Sí, exactamente. Hay muchas personas en el mundo, hay muchas personas en nuestras vidas que necesitan ayuda para entender la palabra de Dios. Exactamente. Y por eso es importante tener este versículo en nuestros corazones para que recordemos esta enseñanza importante. Y también voy a colocar el video para la lección 6 en el grupo de WhatsApp. Y también quiero que oremos a Dios pidiendo que nos dé oportunidades para hacer lo que Felipe hizo. Y vamos a orar ahora por estas oportunidades. Entonces, Dios celestial nos ha dado
un tiempo para estudiar la palabra de Dios y te te damos gracias por este tiempo y pues nos ha dado la comida de tu palabra para entenderla y queremos oportunidades para compartir este mensaje a los demás y te pedimos que nos des las oportunidades y la confianza para hablar con las personas alrededor de nosotros en nuestras vidas, para que ellos también conozcan, te conozcan y te aman en todo lo que has hecho para nosotros. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Entonces, gracias por venir a la clase esta noche. ¿Y hay una pregunta o comentario? ¿Una duda? Bueno, la clase la voy a publicar, no, hermano, porque hoy he llegado tarde, entré tarde a la clase. Sí, está bien. Sí, exactamente. Voy a subir la grabación. Comencé la grabación un poco después de, pues, leímos la sección de hechos, entonces comencé a grabar la acción. Entonces, los primeros 5 minutos no grabé, pero está bien, solamente leímos los versículos y usted puede hacerlo en casa. Ujú, Ok, muchas gracias. ujú. ¿Otras preguntas? Ok. Por mí todo correcto. Ujú. Sí, también de acuerdo con la clase. Ok, excelente. Nos vemos. Que Dios les bendiga y nos vemos. La próxima clase será el jueves a las 8:30, como siempre. Buenas noches, Muy bien, hermanos. hermano. Sí, Buenas tardes, Dios les muchas guarde. bendiciones, hermano. Ujú. Muchas gracias. Gracias por su Gracias. tiempo. Gracias. Gracias por venir. Ujú. No, creo que me chinchó una vez. No, cayó como una